Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y no puedo iniciar este programa sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Espero que también ustedes se encuentren bien. Y bueno, quiero iniciar primero agradeciéndole a mi amigo Alfa, que me estoy degustando esta maravillosa cerveza deliciosa Heineken que tenía en mi refri y descubrí de manera fortuita de una vez que jugamos ya hace algunas semanas. Entonces, esta cerveza es patrocinada por Alfa. Muchas gracias, amigo. A tu Maldito salud. pillo, ladrón. No, no te creas. Con mucho gusto, Dave. Pues sí, uno lo lleva para compartir y qué bueno que lo estés disfrutando. Ojalá y nos volvamos a reunir pronto y les vuelvo a dejar chéves en la casa donde vayamos. Con Eso. todo el amor del mundo. Eso me agrada bastante. Y amigos, tenemos un tema que la verdad me parece súper interesante. Y me tocó escoger el tema en esta ocasión. Y digo que me parece particularmente interesante porque los tres somos maestros, enseñamos en diferentes, pues sí, tenemos diferentes materias y diferente background, pero los tres hemos estado frente a grupo y el día de hoy quisiera hablar un poquito de los retos de la educación y de la educación en general, abiertamente, y de muchas cosas que han venido pasando en los últimos años que me parecen muy interesantes. Mucho de lo que tomé para hacer algunas preguntas y disertar un poquito los temas, lo tomé de varios autores, pero principalmente de Sir Ken Robinson. Por ahí él se hizo muy famoso hace algunos años en unos videos de TED Ed. Si usted quiere, los puede ver, porque por ahí luego nos preguntan referencias. Hay videos muy viejitos, por ahí del 2005, pero tiene videos nuevos, ya está muy grande. Sir Ken Robinson es una eminencia en todo lo que tiene que ver con la educación. Y bueno, quiero empezar por esto. Él dice que de acuerdo en estos tiempos, estamos estudiando, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, sin saber realmente hacia dónde va la educación. Y dice bueno, ese es un paradigma que nos estamos enfrentando y que no sabemos cómo lo vamos a poder solucionar, ¿no? Muchas carreras, y les ha pasado a muchas personas, amigos míos que yo conocí, por ejemplo, tengo muchos amigos que fueron diseñadores gráficos que la verdad, pobres porque ya no tienen trabajo. O sea, la verdad, conozco 4 y únicamente uno de ellos está haciendo el trabajo de diseño gráfico. Y muchas carreras que se están estudiando el día de hoy y que quién sabe si sean relevantes dentro de 5 años, y muchas cosas que puede que sean relevantes y que no se está preparando los estudiantes para ello, ¿no? Y bueno, por ahí quisiera empezar con esta, no pregunta, digamos, con este tema. En mi caso sí me parece muy interesante y un reto muy grande, porque realmente las herramientas que le estamos dando, sobre todo en la educación superior, no sé si sean las herramientas suficientes para poder llenar los huecos de los trabajos que estamos viendo hoy en día, por lo menos, que son importantes, ¿no? Por ahí tengo un par de amigos, por ejemplo, que les está yendo muy bien siendo programadores, y les está yendo muy bien siendo programadores estudiando después de sus carreras. Es decir, terminaron, uno de ellos es maestro de profesión y el otro estudió para ser licenciado en ciencias de la computación, pero no encontraron un trabajo en sus respectivos, pues sí, no encontró, era maestro de algo muy particular, no encontró trabajo y se metieron a estudiar programación. Y hoy les está yendo muy bien. Los dos trabajan para empresas que no son mexicanas, trabajan desde casa y están ganando 25,000 uno y el otro casi 30,000 pesos, por trabajar en un horario además muy benigno, ¿no? Y platicando con ellos es muy interesante porque ellos decían que, pues la verdad, nunca pensaron que iban a terminar trabajando en eso, ¿no? Y los dos ya son expertos en eso y ya no se quieren mover de ahí, además. Y es curioso porque incluso uno dice, bueno, pues a ver cuánto me dura, ¿verdad? Porque también la tecnología está avanzando tanto y se está viniendo tanto el camino para los programadores ahorita que no sé cuánto vaya a durar y cuánto dure ese gap, ese espacio de tiempo en el cual se necesita, ¿no? Alfa. No, yo estaba levantando la mano para participar cuando acabes, pero no te quiero interrumpir. No, o sea, de hecho ahí quería finalizar la idea. O sea, Ah, ok. ¿qué les parece? Porque ese es únicamente un ejemplo, ¿no? De lo que les digo, de lo que dice también Sir Ken Robinson, que estamos preparando a gente sin saber realmente cuáles son los retos a los que se van a enfrentar dentro de 5 años. Antes era como que el tiempo que te daba era mucho mayor, ¿no? O sea, a lo mejor podías estudiar y saber que en 20 años podías ejercer sin problemas, sea lo que sea que estuvieras estudiando. Y hoy está avanzando tan rápido todo que realmente lo que estás estudiando para empezar, cuando terminas, muchas de las cosas que tú estudiaste ya no son relevantes, aunque sea en la carrera y en la que sí puedas encontrar trabajo, te encuentras con que ya no es lo mismo, ¿no? Háblese de leyes, háblese de cualquier trabajo. Adelante, Alfa. Bueno, para empezar, quiero mandar saludos a un amigo del podcast que nos sigue mucho, es Jesús Aldívar. Él es de hecho, nos comentó en la última y sé que siempre está ahí escuchándonos o viéndonos, entonces un abrazo para él y pues lo mejor, le deseamos lo mejor a él. Saludos. Eh, y bueno, yo quiero nada más hacer una pequeña acotación antes de participar, y es que en este tema en particular yo soy muy odioso. Sé que en muchos temas y en muchos momentos y en muchas circunstancias soy un odiosito, a veces sin quererlo, pero en este sí, a veces intencionalmente. ¿Y por qué digo esto? Voy a contar algo brevísimo. Antes, en un colegio en donde yo trabajaba, yo era coordinador de español y artísticas. Y me invitaron a formar parte del comité el comité era como que de lectura. Y era un comité de todo el colegio que trataba de desarrollar una estrategia para que los niños leyeran. Pero el principal problema de ese comité era que se trataban de crear estrategias
adultos tratando de crear estrategias para que los niños lean, pero esos adultos no leían, ninguno. Entonces fue lo primero que yo señalé. O sea, les dije, el problema está acá, o sea, ni los profes leen, ni los coordinadores leen, ni los que están tratando de desarrollar esto leen. Entonces, o sea, cualquier estrategia que busques va a ser superficial y cualquier cosa que encuentres no va a dar en el clavo porque todo lo estamos viendo. Y es decir, mi punto aquí es, ¿por qué quieres que lean? Tú que sabes en verdad de los beneficios de la lectura, más bien es porque quieres, no sé, cumplir con ciertos indicadores o porque se supone que si leen van a estar mejor educados o lo que sea, pero la verdad es que tú no lo sabes porque tú no lo lees. Y la verdad es que ya no supe en qué se resolvió ese comité porque obviamente ya no me invitaron y me dieron las gracias por participar. Obviamente yo sé, pero bueno, yo también, pues mejor, ¿no? Porque pues, yo iba a seguir señalando ese tipo de cosas. A lo que voy a hacer lo siguiente. Eh, Creo que el enfoque desde ahorita, como lo estamos viendo, no es el adecuado. El sistema educativo que tenemos actualmente ya es muy antiguo, pero en realidad es moderno. Es decir, es un modelo de educación que se generó después de la Segunda Revolución Industrial y es un modelo de educación que se creó para el trabajo. Y así lo tenemos y así es el paradigma, pero no tendría por qué ser así forzosamente. Son modelos que preparan pues a la sociedad para ser buenos en los trabajos. Y el asunto es que, como bien lo dices, los trabajos han ido cambiando, los trabajos se han ido modificando, las oportunidades, la tecnología ha cambiado todas las formas de producción y de desarrollo y de modificación de cómo vivimos en la ciudad, y la educación se ha ido quedando retrasada cada vez más y más y más y más, y hasta ahorita que ya hay unas brechas gigantescas. Y es tal cual lo que tú dices, yo lo iba a mencionar, pero tú ya lo mencionaste, es decir, ya mucha gente lo que aprendió, por ejemplo, en las carreras ya no les sirve, porque de hecho tienen que prepararse y tomar bien y desarrollarse sus herramientas ya independientemente después con cursos de 6 meses, un año, 2 años, y esa es la herramienta que van a utilizar en el trabajo. Entonces, lo que estudiaron por 4 años que se suponía que era para el trabajo, no sirvió de nada. Y ahí es donde yo digo que está el error. No deberíamos estar educando para el trabajo, deberíamos estar educando para el desarrollo tanto personal como social. Deberíamos estar educando en muchísimas otras cosas, no en herramientas en particular, en herramientas específicas. Y ya después de tener todas las bases del desarrollo personal, social, o sea, pura base, 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 ya después que cada quien estudie su añito, sus 2 añitos de herramienta en lo que van a trabajar, si quieren. Entonces, de esa entrada es un gran problema. Otro problema que yo veo actualmente es que antes el profesor, y te estoy hablando de antes, todavía hace, ¿qué será? 20, ponle 30 años. Todavía hasta hace 30 años el profesor era la fuente de información. El alumno acudía al aula para recibir información. Hoy en día el profesor ya no es la fuente de información, o no debería ser, porque la información ya está muchísimo más accesible que ir al aula. O sea, los alumnos pueden acceder a esa información de cualquier manera en sus casas. Pero aún así creo, más bien, sobre todo creo que en esos tiempos el profesor no es sustituible, es todavía menos sustituible que antes, pero ya no como fuente primaria de información, sino como gestor de la información, incluso como contacto, como tutor, como ser humano que vea a los ojos al alumno y que está ahí, que lo atiende, que lo escucha. Yo creo que eso es importante y creo que incluso el rol del profesor en el futuro va a tener que cambiar, va a tener que modificarse completamente y yo creo que en un futuro todos los profesores, como antes todos los psiquiatras, o sea, no todos los psiquiatras todavía, pero antes todos los psicólogos incluso tenían que ser médicos primero y luego estudiar psicología. Hoy los psiquiatras siguen conservando esto. Hoy creo que incluso todos los profesores van a tener que estudiar psicología o van a tener que tener una base de muchos años de psicopedagogía o de algo para poder ser profesores, porque cada vez va a ser más delicado y más importante el trato que tenga que tener el psicólogo frente al aula con el contacto con los alumnos para trabajar cosas humanas, para trabajar con seres humanos, no tanto con la información, porque la información ya va a venir de otros lados. Y tal vez los mejores maestros del mundo van a estar accesibles en las computadoras y tal vez ya te van a vender los programas con los exámenes y con los sistemas de educación y todo eso, pero el maestro, las maestras van a tener que estar ahí y van a ser cada vez muchísimo más importantes. Yo sobre todo lo veo porque cada vez se identifico a alumnos, a jóvenes con más carencias en inteligencia emocional, con más carencias de, no sé, de atención, de control, de disciplina, y esas son cosas que sí tiene que enseñar la escuela, que sí tiene que enseñar la educación. Ya la información en particular ya no tanto. Esa yo sí creo que la pueden aprender en cursos, ya hay cursos excelentes para cualquiera. Pero ahorita, en el nivel en el que estamos, como bien dices, David, no hay ni una ni otra, porque se supone que esos 4 años era para enseñarte a trabajar como un dios y sales y ni siquiera puedes trabajar como un dios porque no hay área, entonces tienes que todavía estudiar otra cosa para trabajar apenas como principiante en algo.
y en lugar cuando pudiste haber aprendido esos 4 años de muchas otras cosas, y una de esas cosas tal vez como el autoaprendizaje y la gestión de sentimientos y inteligencia emocional, y o sea, hasta lo que dicen, pagar impuestos, todo eso, muchísimas cosas que pudimos haber aprendido en esos 3, 4 años de carrera. Yo creo que lo que plantea la tecnología actualmente es el nuevo cambio en el paradigma educativo, pero creo que hay mucha resistencia porque la educación principalmente se entiende por esas dos cosas. Uno, como una formación para el trabajo, no como una educación para la vida, y la otra, porque son negocio. Y al ser negocio, entiendes que el alumno o los papás son tus clientes y siempre van a tener la razón, y con mayor cuidado vas a tener muchísimo más cuidado a la hora de verdaderamente romper el paradigma que te está dando dinero. Y siendo sincero, se prostituye un poquito la idea de la educación. O sea, la verdad, digo, yo trabajo en un colegio, pero no tiene nada que ver. O sea, finalmente es una cuestión de atender al cliente, totalmente de acuerdo contigo. En lo que decías, y antes de darle la palabra a Jorge, estoy muy de acuerdo. Fíjate, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, yo soy maestro, estudié para ser maestro y después hice una maestría en administración. Me estaban enseñando, había una materia que te enseñaba el plan y programas de estudios de 1993, que era el plan y programas de estudios que se regían. No es que estudiaran los 90, ojo con eso. O sea, era el programa que para los años 2004 era el que se estaba utilizando actualmente en educación en México. Entonces yo estaba estudiando un programa súper viejito que se supone que que nos daba las herramientas con las que íbamos a trabajar con los jóvenes 20 años después, y que después cuando nosotros íbamos a salir a ver una reforma, que íbamos a tener que volver a estudiar para poder enseñar y poder planear de la manera en la que nos pedían la nueva reforma. O sea, una auténtica estupidez. O sea, la verdad, súper difícil, súper. Esa es una cuestión que tendrían que arreglar. Antes de dar la palabra a Jorge, sí, fíjate que aquí en mis anotaciones tenía justo lo que decías. O sea, Ken Robinson decía que la educación que nosotros tenemos, tal cual como la vivimos, porque obviamente la educación siempre ha estado, fue inventada en el siglo XIX para ver los retos de la industrialización. O sea, se enseñaba para que tú terminaras y tenías las herramientas básicas para poder seguir un trabajo X, ¿no? Y bueno, voy a platicarles un poquito de esta cuestión más adelante, pero quiero dar la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Oye, rápido una cosa, Dave, nada más te tengo una mala noticia. Este men ya se murió. Como no lo ¿El Ken? conocía, sí, Ah, como no mira, lo conocía, ¿cuándo se lo murió? googleé ahorita en el 20, creo. Mira, qué lamentable. Sí, si usted no ha visto los videos que tenía en TED, la verdad es que es magnífico. Por ahí creo que los últimos videos que sacó fueron por ahí del 2017, tiene videos del 2013, del 2005, sí se hizo muy famoso y es una eminencia en la cuestión educativa, porque él rompió muchos paradigmas de la gente que pensaba que la educación tenía que ser como cuadrada. Él luchaba mucho, y ahorita lo voy a comentar, en cuanto a que la escuela debería ser más creativa y que las materias que siempre se enseñaban como matemáticas y español o lenguas y ciencias, que tendrían que dar el mismo factor a aquellas materias que tienen que ver con la creatividad. Pero bueno, ahorita voy a desarrollar un poquito más eso. Adelante, Jorge. Gracias. Estoy pensando por dónde empezar, porque creo que pienso similar que Alfa. O sea, por ahí podemos argumentar algunos detalles distintos. O sea, yo siento que ahorita la educación ni está enfocada a prepararte para que aprendas a vivir mejor. O sea, fuera del trabajo, aprender a vivir mejor. Y tampoco ya, o sea, y está enfocada en que aprendas a trabajar, pero la cosa es que ya tampoco te está preparando bien para eso. Entonces, pues sí es un dilema, ¿no? O sea, porque en realidad no te está dando ni una ni la otra, ¿no? O sea, te da un poquito de cómo vivir bien y te lo da por encimita y usualmente te lo da mal. Y lo que se supone que te da para que aprendas a trabajar, eh, en realidad ya muchas de esas cosas ya no aplican, ¿no? En este mundo. Ya ahí los dos dijeron el por qué. O sea, estamos en un mundo que cambia tan rápido y que es tan complejo, que lo que ahorita sirve mañana ya no sirve, ya está obsoleto. Y eso va modificando a cada rato el tipo como de competencias que necesitas y de errores que existen, por ejemplo, dentro de las empresas para trabajar, e inclusive en tipo de trabajos que tú puedes por tu cuenta, digamos que tratar de iniciar, o sea, como si fueras un empresario. Eh, entonces, sí es un punto yo creo que crítico en la educación en donde tendríamos que replantearnos muchísimas cosas. Voy a empezar primero por la que menos me gusta y es la cuestión como del trabajo. A final de cuentas, los seres humanos tenemos que vivir de algo. Y se supone que la escuela era para eso en gran parte, ¿no? O sea, no es tan sencillo sobrevivir, ¿no? O sea, a lo mejor será mucho más sencillo ahorita que hace 300, 500 mil años, o sea, pero aún así sigue estando complicado, sigue siendo complejo, ¿no? Y más en países como el nuestro. Y sí es muy frustrante estudiar preparatoria, luego estudiar una carrera, luego inclusive hacer una maestría y darte cuenta que no te alcanza para vivir de una forma digna, o sea, en realidad está canijo. Eh, ¿Qué demonios se podría hacer ahí? O sea, yo siento que la educación tiene que mutar y lo que tiene que hacer es prepararte principalmente para que seas mucho más adaptable en tu forma de pensamiento y mucho más flexible. O sea, ahorita de lo que se trata es que seas flexible a aprender cosas muy distintas y a pensar de maneras diferentes, porque realmente no sabes en qué vas a acabar trabajando, no sabes, y no sabes qué rol vas a acabar teniendo. O sea, la mayor parte de la gente que sale de la universidad no va a acabar trabajando en lo que cree que va a trabajar. De Ya entrada, tú y las, yo, Jorge, que estudiamos comunicación y compartimos una maestría, tú ahorita trabajas en algo que jamás te imaginaste y yo llegué a trabajar en también cosas que jamás me imaginé.
Sí, exacto. O sea, es justamente eso. O sea, y sí hay todavía algunas carreras, por ejemplo, si estudias medicina, la mayor parte de la gente sí se va a dedicar a eso, ¿no? Pero aún así, o sea, la medicina al rato va a estar hecha también por inteligencia artificial, ¿no? Y no, o sea, muchos de los trabajos de la medicina también se van a ir recortando y creo que es mucho más, va a pasar mucho más rápido de lo que creemos y así va a pasar con lo que quieran. O sea, ahorita la inteligencia artificial ya está tan avanzada que pues, ya sabemos que te puede escribir una novela como si fuera un ser humano, ¿no? Y te puede componer una sinfonía y te pueden programar sola y te puede hacer todo y cada vez va a estar más canijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los seres humanos? Pues nos queda precisamente que nuestra fortaleza sea esa, sea la flexibilidad y sea la creatividad también. O sea, si no tenemos esa flexibilidad para adaptarnos y pensar diferente, estamos fritos. O sea, realmente, o sea, yo creo que es eso. Ya las cuestiones técnicas las aprendes en el trabajo. O sea, así como dijo Alfa, así que al final les den un año intensivo o 2 años intensivos ya de lo que se quieren meter, ok, está bien. Pero inclusive, o sea, yo creo que con uno bastaría, porque realmente cuando entras a trabajar, es como si aprenderas de nuevo todo lo que necesitas a nivel técnico para trabajar ahí. Realmente casi siempre es eso, ¿no? O sea, con algunas excepciones. Por eso, pues lo más importante va a acabar siendo tus estilos de pensamiento. Hay que aprender a pensar. No todos sabemos pensar. Y usualmente las escuelas no se preocupan por eso porque creo que a veces ni siquiera entienden realmente lo que significa eso, Yo ¿no? creo eso, lo que tú dices, yo creo mucho eso. Ajá, o sea, pues está cañón. Y además es aprender a pensar, te va a ayudar en lo laboral y te va a ayudar en lo personal, ¿no? Hay algo La que me vida. gusta a mí, ajá, hay algo que me gusta a mí mucho, por ejemplo, de las escuelas socráticas, ¿no? O sea, como los estoicos y como los epicuros, todos ellos, que ellos estaban realmente enfocados en tratar de encontrar una mejor forma de vida. Ahorita nos falta mucho eso en la educación. O sea, nos falta mucho también ayudarle a los alumnos a que mientras vayan creciendo ellos, no solo tengan las herramientas para ganarse la vida después, sino que también tengan las herramientas para que acaben viviendo una vida que merezca la pena ser vivida, o sea, de la que estén orgullosos, de las cuales realmente la puedan disfrutar, que cuando tengan momentos complicados, que todos lo tenemos, sepamos lidiar adecuadamente con eso, ¿no? Y luego está de moda hablar de inteligencia emocional y todo eso, sí, o sea, todo eso va dentro pero para mí es mucho más amplio, mucho más amplio que eso, o sea, yo he pensado muchas veces, por ejemplo, eh, lo rico que sería que desde la primaria, por ejemplo, y que fuera así mandado por la SEP, primaria, secundaria, prepa, se tomaran súper en serio cuestiones artísticas. Y no, hay gente que cree que enseñándole arte a la gente va a ser mejor trabajador y va a resolver un chorro de problemas del mundo. Yo le estoy pensando más en un beneficio individual. O sea, de sí desarrollo mental, pero también el 98% de las cosas que aprendes en la escuela se te olvidan. Pero si a ti te gustaba desde niño la guitarra, De información sí, porque hay sí, cosas como disciplina, cosas así que sí se te quedan, pero las de información sí se te sí, olvidan. me refiero a la información. Si tú aprendes a tocar la guitarra bien en la primaria, nunca se te va a olvidar. Tendrías que tener eh, un derrame cerebral o algo así para que se te olvidara, porque si no, no se te olvida. Si tú aprendes a bailar bien en la primaria y en la secundaria, te lo vas a quedar toda la vida, toda la vida. Y en eso, ahí está, o sea, tú no puedes agarrar a un niño y forzarlo a que se meta lo que no le gusta, pero lo que sí puedes hacer es identificar qué le gusta e impulsarlo y darle disciplina en eso. Porque hay niños que van a tener la disciplina por sí solos para nunca soltar lo que les gusta, pero hay otros que no la tienen. Y esos que no la tienen, tienes que ayudarles a encauzarlos y que no lo suelten, porque a la larga eso les va a ayudar un chorro. Y les va a ayudar un chorro en muchas áreas de su vida. O sea, no solo es en el hecho de que la misma actividad te hace pasar realmente buenos ratos, y lo digo por experiencia, sino que también eso te ayuda a desenvolverte socialmente de una mucho mejor manera. Y la educación también tiene que ir hacia allá, o sea, tiene que ir a ayudar a los niños a socializar mejor. Hay niños que se socializan de la nada y que saben hablarle hasta a las piedras, ¿no? Y son amigos de los sapos. Pero hay otros, y yo era de esos, que nos cuesta mucho trabajo empezar a abrirnos, a tener amistades y empezar a abrirnos a hablar con gente. Enséñale a un niño que le guste bailar y ya se le va a abrir el camino después para muchísimas cosas. O sea, para que sea mucho más seguro de sí mismo en muchas maneras, ¿no? Enseñar a un niño a tocar la guitarra, a cantar, a otro a pintar, a otro a hacer teatro, o sea, lo que les guste. Y las escuelas, los colegios usualmente, más que las escuelas, bueno, las escuelas también, sí lo tienen, o sea, pero lo tienen como actividades extracurriculares, ¿no? O lo tienen como una materia durante la primaria donde nada, te enseñan flauta y luego ya después valió madre y no le dan seguimiento. No, o sea, tómala tan en serio como se enseñan en las matemáticas. Y es más, si a un niño le gusta mucho la música, tú le puedes enseñar matemáticas desde teoría musical y las va a entender mejor. Y no solo las va a entender mejor, sino que las va a entender de una forma que le hace sentido eso. O sea, y lo mismo se podría hacer con otras cosas. O sea, hay que empezar a ligar disciplinas artísticas con algunas materias teóricas. Si yo tuviera una escuela, lo que haría. Alguna vez, voy a contar esto, pero alguna vez trabajé, en el primer trabajo que tuve, yo era maestro de literatura y de filosofía
y de arte, de historia del arte, un chorro de cosas. Pero un día que se les fue de la nada un profe de inglés y me dijeron, tú sabes inglés, por favor, suple a ese maestro. Y yo les dije, es que yo no soy profe de inglés y no me gusta. Realmente no me gusta ser profe de inglés y no soy profe de inglés. No estoy Oh, preparado para David. eso. Pero al final, pues ya decidí hacerles paro, sobre todo porque yo quería que me dieran más espacio como para trabajar, o sea, que se dieran cuenta que pues les echaba la mano cuando lo necesitaran, ¿no? Yo pensé que iba a ser un semestre, pero tuvo buenos resultados. Y el siguiente semestre lo que hicieron fue que en esa prepa había un grupo en donde habían juntado a todos los ex Montessoris y decían, es que ese pinche grupo es un desmadre, nadie puede con ellos, son bien indisciplinados. Y mi jefa sabía que yo era ex Montessori también. Entonces dijeron, pues agarran a Jorge y mándenlo a inglés, ¿no? Y que sea Jorge el que les va a dar inglés. Eh, entonces me echaron al grupo que nadie quería y en ese colegio, una de las cosas que más les importaba al colegio y que más vendían era precisamente los resultados que tenían en el inglés y tenían que pasar todos los alumnos un examen que era a nivel nacional de todas las prepas de ese mismo sistema, se cuenta, ¿no? Y si reprobaban era un pedo para esa prepa en específico. Entonces, lo que yo hice, yo les dije, miren, otra vez, yo les había dicho que no les decía paro un semestre como profe de inglés. Si quieren que les haga paro este semestre, les hago paro y me meto con ese grupo, pero déjenme a mí poner el método que a mí se me antoje. Y me dijeron que sí, por desesperación, yo supongo. Y lo que hice fue que las primeras 2 clases no les di inglés. Me puse a hablar, a platicar con ellos y lo que quería era conocerlos. Quería darme cuenta quiénes demonios eran, qué les interesaba, qué les gustaba, qué no les gustaba, porque habían batallado hasta ahorita con el inglés, etcétera. Y al final me di cuenta que casi todos los niños de ese grupo, los chavos de ese grupo, tenían algo en común y es que les fascinaba la música, les encantaba. Y a mí también me gustaba. Y entonces me aventé un Jack Black a eso. Hice un grupo musical con ese salón. Y a través de armar un grupo, empecé a enseñarles el inglés y les metí reglas y todo, pero todo se los iba mezclando con ir sacando diferentes canciones. Y me fijaba cuál canción usaba, cuál las figuras gramaticales, por ejemplo, y ensayábamos esa canción, y luego les enseñaba la teoría, y luego nos pasamos a hacer la canción. Al final les fue súper bien en el examen, en el final. Y ahí fue donde me di cuenta que, bueno, ya lo sabía como en mi mente, ¿no? Pero lo vi por primera vez como una cuestión práctica, o sea, de cómo realmente sí puedes hacer eso. O sea, la cosa es ligar algo que le interese al alumno, que sí le haga sentido al alumno, con algo que no y que se den cuenta que entre esas dos, en realidad sí hay relación, porque así es la vida es toda, o sea, las cosas que hacemos están relacionadas todas, es una telaraña de relaciones, ¿no? Y a veces cuando nada más vemos el inglés solo, cuando nada más vemos las matemáticas solas o la física sola, no te hacen ese sentido. Pero bueno, Dave, creo que querías decir algo y me la pasé hablando. El Dave No, quería decir algo desde hace media hora. Yo nada más quería decir que yo sabía esa historia y que tu alumno más destacado hoy se llama Bad Bunny. Todo te lo doy a ti. oye, no, Jorge, es que tú habías escuchado algo del trabajo de Ken Robinson. Sí, pero después, o sea, Es que, sí, perdón que te interrumpa, todo lo que dijiste es por lo que él ha batallado, lo batalló, ya murió, durante muchos años y me parecía, me estuve riendo muchas veces mientras lo comentabas, porque haz de cuenta que estabas, o sea, los puntos que yo marqué es lo que tú estabas diciendo. Entonces, que él lo hable y que chingón, que tú lo pienses sin haber antes leído lo que él tuvo que pasar. Él decía, de hecho, me acordé mucho de ti cuando estaba leyendo y luego cuando vi el video otra vez de cuando hablaba de este tema, mucho de lo fuerte que le meten en la mayoría de los países, quitando a Finlandia, es meter esas tres ciencias, lenguajes y matemáticas, y que en eso se basaba la educación. Y él luchó toda su vida para que las artes las metieran de manera más fuerte, porque decía que acababan con la creatividad de muchas personas que a lo mejor eran genios y que a lo mejor tenían una creatividad muy grande, que es algo que es lo más importante por lo que luchan las empresas el día de hoy, que no hay. O sea, personas que sean realmente creativas y que puedan pensar out of the box, fuera de la caja, porque toda su vida pensaron que eran fracasados. Decía, y eso es la culpa de lo que tú acabas de decir. O sea, me parecía impresionante porque dije, no sé si leyó Ken Robinson o si es la no. historia de vida que él tuvo. Digo que me acordaba mucho de ti porque él decía que en la primaria deberían de darle mucha importancia a las artes, al baile, al teatro, a la pintura, que porque muchos de los niños no sabían cómo expresarse y como tú dijiste, por medio del baile, se había demostrado con estudios que él había hecho que aquellos alumnos de primaria que les permitían bailar eran muy introvertidos y esto les permitía poco a poco ser extrovertidos. Podían conocer el mundo a través de esta expresión que no los dejaban tener. Y se demostraba en ese experimento que él hizo con este grupo de alumnos, que alumnos que eran muy introvertidos, después del año de tener estas clases de baile, o sea, realmente baile, se habían convertido en alumnos súper extrovertidos porque les permitían sacar eso que ellos tenían. Y comentaba un caso que me pareció fantástico, que además fue un caso real de mucho tiempo que él tenía con uno de sus maestros, que llevaban a una niña y que era mala en todas las materias. Entonces la llevaron con un doctor muy famoso, obviamente en educación, que decían es que no sé qué hacer con ella porque no aprende y la meto a clase en la tarde y no sabe, y que la niña estaba con el pie así durante todo el tiempo o sea, mientras pues, estaba esperando con su mamá, ¿no? Y le decía, a ver, está bien, déjemela tantito. Y luego que puso el radio en lo que iba a recoger su libreta de anotaciones
y que por la ventana vio que la niña empezó a bailar. O sea, con lo que puso en el radio la niña estaba bailando. Y luego que le habló a la señora y que la vieron y dijo, no señora, no voy a estudiar ni siquiera el caso de su niña. Su niña no tiene ningún problema. Métala a clases de baile por la tarde y viene dentro de un tiempo. Y resultó que esta niña, y es Y un viene caso en real, 30 años. y resultó que en un caso real esa niña se hizo súper famosa, se fue al ballet de Nueva York, abrió su propia escuela, ganó no sé cuántos Emmys y ahora es multimillonaria y, o sea, un caso de la vida real. Y le decía, es que como este caso puede haber muchos, yo no digo que todos vayan a ser necesariamente bailarines profesionales, pero les va a ayudar con la habilidad que ellos necesitan para poder relacionarse con los demás. Y eso únicamente lo puedes hacer dándole en algo que a él le gusta. Puede ser la pintura, puede ser el baile, puede ser el teatro, pero si tú únicamente te centras en esos tres grandes enfoques de ciencias, lenguas y matemáticas, pues estás dejando fuera muchísimos alumnos que necesitan de estas otras materias para poder desarrollarse en sus etapas iniciales, ¿no? Y ese es un Incluso ellos problema. mismos, los Sí, que puedan ser claro. buenos en Sí. matemáticas, en letras, todo eso también. Y hubo un punto que tocaste que decía Ken Robinson que me parecía fantástico y qué padre que lo tocaste. Si es que el problema es que siempre cuando nos sentamos a hablar con los directores y con las grandes personas que mueven la educación en Estados Unidos, se habla de la educación, pero nunca se habla del aprendizaje. Entonces, ¿cómo puedes hablar que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste al principio, Alfa? Dice, ¿cómo puedes sentarte a hablar de educación y no hablar de aprendizaje? ¿Qué es lo que él decía por medio del baile? Dice, es que por medio del baile yo puedo enseñarle a un alumno, como tú dijiste, tal cual, la historia que tú comentaste. Se les puedo enseñar matemáticas si lo ligo con algo que a ellos les gusta, porque si yo le enseño a un alumno y le doy el método de aprendizaje que le gusta, es un alumno que yo voy a ganar y que va a ir gustoso a la escuela porque está haciendo algo que a él le gusta. No lo estoy forzando a algo. Y creo que mucho el problema que tenemos hoy en día es que de alguna manera se está forzando a los alumnos a hacer algo que ellos no quieren, ¿no? Entonces, bueno, nada más por eso, en ese sentido, te quería interrumpir un poquito. Y Yo veo fíjate otras que dos cosas con el baile. también, Perdón, Márquez, ¿puedo decir algo rápido? sí, Por ejemplo, en el baile, hay muchos niños que no tienen una noción apropiada ni de su propio cuerpo ni de el cuerpo de los demás. Entonces, por ejemplo, hay niños que no los tocan, o sea, que no los abrazan, que no tienen ellos ni siquiera noción de su propio cuerpecillo porque no reciben cariño, luego no saben. Entonces, primero que tengan una relación con su cuerpo, eso puede ser el baile. Y luego hay otros tal vez que están demasiado abrazados, demasiado mimados, demasiado besuqueados, y luego tal vez no tienen ellos límites con lo de los demás. Entonces, como no hay una parte educativa que se dedique a eso, cuando de repente ese niño en el kinder empieza a toquetear, a manosear a otros, o es muy agresivo o algo así, él lo hace tal vez desde su desconocimiento, desde su ingenuidad, pues, ay niño, ¿por qué haces eso? Y tal vez luego es una experiencia traumática. Y con ese tipo de cosas, sin que tenga que estallar una bomba, sin que tenga que ser algo dramático, le enseñas a un niño qué tanto es permitido tocar a alguien más y que está bien que tú también te recibas cariño y puedas bailar y puedas conocer las dimensiones de tu cuerpo y todo eso con disciplina, con aprendizaje, con noción de lo que está bien y lo que está mal, pero es un aprendizaje muchísimo más alegre, muchísimo más orientado, sin que tenga que haber un grito desesperado ahí de que pues eres un niño malvado, grosero, toquetón, quién sabe qué. Entonces creo que hay muchísimas dimensiones que no sé, muchísimas dimensiones que son vitales en la educación, en el aprendizaje de los niños, que no se toman en cuenta y que con ese tipo de otro tipo de, no sé, de disciplinas bien enseñadas, ahí también se empiezan a cubrir más. Jorge, creo que ¿quieres decir algo? sí. El baile tiene muchos beneficios. Ahorita Alfa se hizo muy interesante lo que dijo. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, que le ayuda a los niños en su desarrollo cerebral. Y ya también sabemos que le ayuda a los viejos a que estén más resguardados en contra, por ejemplo, de demencia senil. Es una de las cosas que mejor funciona contra la demencia y contra el Alzheimer. Entonces, o sea, en realidad son muchísimos beneficios. O sea, más allá de todo lo que te puede dejar en en la etapa formativa, inclusive se te queda otra vez, se te queda para el resto de la vida. Algo que yo quería, como también mencionar, era, yo estoy casi seguro, y he hecho pruebas de eso, que tengo déficit de atención. De hecho, Alfa ha estado conmigo ha compartido conmigo clases. O sea, yo como alumno. Y yo como alumno soy muy difícil. Y soy muy difícil porque si no me interesa lo que están diciendo, si se me hace aburrido, o se me hace que no es importante, no pongo atención. Pero en serio no pongo atención. Me voy, ¿no? O sea, me voy mentalmente o me voy físicamente a otro lado. Y toda la vida he sido así. Y he estudiado muchas cosas. Estudié 2 carreras y me metí a 3 maestrías. Pero aún así, en todas las etapas que tuve, en todas me pasó. Siempre tuve materias donde nada más no podía y no podía. Y es bien curioso porque si me preguntas cómo soy de alumno, pues diría que tiendo a ser malo. O sea, o soy muy bueno si me gusta la materia, o soy muy malo si no me gusta. Pero eso creo que me ayudó a ser mejor profesor y me ayudó a darme cuenta de algo. Yo como profesor, y sé que Alfa también lo hace, Dave, pues no sé cómo será tu estilo, pero yo siempre desde que inicié intenté hacer muy interesantes las clases, pero interesantes para el grupo. Y cada grupo es diferente y yo tengo mi estilo, pero sí trataba de adaptarme a los grupos dependiendo del estilo del grupo. Perdón que Y te para, interrumpa. Y por ejemplo, en tu clase, digamos que hablabas de los romanos, ¿adaptabas la clase de los romanos por lo menos en la manera en cómo la contabas de un grupo a otro?
Sí, claro. Y me daba cuenta qué temas le interesaban más a qué grupos. Y de todos modos tenía que ver los mismos temas, pero cambiar el abordaje para aterrizarlo en cosas que ellos sintieran propias y que entendieran en su vida, ¿no? Eh, entonces, para mí siempre, o sea, la cuestión de hacer tus clases interesantes e entretenidas, para mí es un deber ser como profesor. Y eso es algo que no se tiene en la percepción tradicional de la educación, no se tiene. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba en una institución muy famosa, de las más prestigiosas de México, no sé cuál es, y tiene cosas muy buenas, Pero yo sí, no te creo. pero me acuerdo, me acuerdo mucho de una junta que tuvimos de profesores, donde se estaban dando ideas como para mejorar la educación, ¿no? Y una de las que yo puse fue esa. Yo dije que una de las cosas que tenían que empezar a evaluar, a los maestros no se evalúan, pero una de las cosas que tenían que empezar a evaluarse de los maestros era el factor de enganche, el factor de interés y el factor de ese profesor realmente parece que está echándole ganas para que esta clase sea interesante y hasta divertida para los alumnos. Y cuando salió esa idea, me acuerdo mucho que una de las maestras más importantes de esa institución, que llevaba toda su vida ahí, que era así de las que año con año le daban su reconocimiento, ¿no? Como de las más importantes, y que de hecho era, me acuerdo que era la maestra de matemáticas la mera de matemáticas de toda la preparatoria. Luego respingó, o sea, y dijo, es que a nosotros no nos pagan por ser payasos. Esa fue su respuesta. A nosotros no nos pagan por ser payasos, ¿no? O sea, y dijo, yo llevo dando, no me acuerdo cuánto dijo, 30, 40 años matemáticas y nunca he tenido que cambiar la forma en la que doy las matemáticas. O sea, yo estaba escuchando eso y me quedé un paro cardíaco. O sea, en 40 años no cambiaste tu maldito método de dar matemáticas. Sí, lo dice como algo para sentirse orgullosa, ¿no? Claro, lo dice como orgullo. O Y sea, pasa mucho eso, ¿eh? O sea, que resguardándose bajo el que yo tengo tantos años enseñando, es como si los años fueran un premio para poder hacer lo que tú quieras o para poder seguir cometiendo errores estúpidos. Y muchos maestros, sobre todo de escuelas tradicionales, lo dicen y con orgullo, ¿eh? Y lo dicen así como que, ¿cómo me vas a venir tú a mí a enseñar si yo tengo dando esto 25 años? sí, ajá. No, y obviamente es una estupidez porque además, a lo mejor hace 40 años funcionaba muy bien por la generación, ¿no? Por cómo eran los niños en aquel entonces. Pero, o sea, todos sabemos que las generaciones cambian. El span de atención de ahorita de los chavos es mucho menor que antes. O sea, nada más pues por los videojuegos, por el celular, por las redes sociales. Nosotros ya tenemos que competir contra esas cosas y ya tienen un cerebro muy despierto, pero también al mismo tiempo que es malo para quedarse en una cosa. O sea, cada vez es más común precisamente el déficit de atención. Por eso tienes que engancharlos de maneras distintas, porque si no se enganchas de maneras distintas, pues van a aprender aquel porcentaje de alumnos meticulosos que siempre existe, o sea, pero los demás les vas Es a muy dar en la poco, es madre. muy pequeño ese porcentaje. Ajá, y les vas a dar en la madre. Y además, o sea, cuando sí le No echas te trabes, respira. ese extra como de pasión para que ellos se motiven, la mayor parte de las veces, en mi experiencia, los alumnos responden. A mí me llegó a pasar en esa misma prepa que y a mí la clase que más me gustaba era la de filosofía. Y yo nada más quería, o sea, si me dieran a escoger, yo habría ido todas, nada más filosofía, pero había varios maestros de filosofía. Y hubo un semestre en donde me quitaron una de mis dos materias de filosofía para mandarme a dar una otra materia en inglés, porque necesitaban el idioma, ¿no? Y es eso, les importaba más el inglés que la filosofía, y eso a mí me molestaba mucho. Pero en ese entonces era mi único trabajo, ¿no? Y no les podía decir que no. Se hizo un zafarrancho de todos los alumnos Qué bonita palabra. o sea, que habían metido la materia por mí, porque en esa institución así funciona. Antes de que empiece el semestre, tú eliges tu profe. Y entonces todos ellos pensaron que les iba a tocar conmigo y les tocó con otro. Y lo que acabó pasando después es que se me llenaban las clases de pura gente de oyente y se me sentaba la gente en el piso y, o sea, se echaban la vaca de la materia del otro profe de libro Qué para venir a mi bonito, clase. qué bonito. La neta se sentía bonito, pero es por eso, o sea, porque se notaba que a mí me gustaba esto y que yo creía en esto y que además lo bajaba de una manera en la que a ellos les hiciera sentido. Eh, y yo siento que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y da más gusto, yo creo, sobre todo cuando son materias como esta, o sea, como filosofía, que a nosotros nos encanta, pero que en la mayoría de las instituciones la ven nada más como un maldito requisito asqueroso que sería mejor quitarla, ¿no? O Que sea, volvemos a lo mismo, o sea, a lo que te dice, o sea, la mayoría del sistema educativo está demostrado, está basado en esas tres, o sea, matemáticas, ciencias y español, y bueno, porque vivimos en México, pero ese es un problema bien grande, o sea, la verdad, otra cosa que me vino a la mente ahorita que estabas hablando, perdón que te interrumpa, es uno de los grandes problemas que tenemos en México y que no tienen muchos países, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos tienen el mismo problema, es que los maestros son muy mal pagados. O sea, no sé por qué en México se piensa que el trabajo del maestro es súper chingón y que, sí, ustedes se la viven de vacaciones y nada más van un ratito y no saben que los maestros, los que verdaderamente son maestros, no tienen tiempo para vivir. O sea, es gente
que de verdad yo he visto muchos compañeros que pobres tipos, porque son muy buenos maestros, pero no tienen tiempo para vivir sus vidas, porque llegan a revisar trabajos, llegan a pensar, como tú lo dijiste, cómo voy a dar mi materia mañana para que los alumnos puedan estar entretenidos en estas 7 diferentes grupos que tengo. Entonces, ¿cómo voy a hacer las adecuaciones diferentes para que puedan tener esa clase que les gusta tanto que yo doy? Es una locura, o sea, yo he visto a mi esposa trabajando, revisando, haciendo la planeación y es todo el día, o sea, es un trabajo de todo el día. Y además, es un trabajo muy estresante que todo el tiempo tienes que estar entregando documentos que muchos de ellos no tendrías que entregarlo, porque otra de las preguntas que les quiero hacer, que también hace Ken Robinson y que hace muchas personas, que el gran problema de la educación que hay, por lo menos en cómo la llevamos ahorita, tiene que ver con el testing, con los exámenes. O sea, los exámenes es una cosa que causa un estrés grandísimo a mis alumnos, que por ejemplo, yo por lo menos no lo tomo en cuenta como lo más importante de mi clase. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los alumnos realmente se estresan y muchos de ellos únicamente estudian para pasar el examen, pero que realmente el conocimiento y el aprendizaje no se lo llevaron. O sea, es saber cómo macheteo esta guía y cómo estudio 2 o 3 días para poder pasar la materia del profe, pero no me interesa realmente lo que está enseñando, ¿no? Al otro día se me olvida. Y ese es el problema, que sí es muy importante para el sistema. Y no hablo de los colegios, hablo del sistema en general. O sea, el que puedan pasar un examen es sumamente importante. Digamos que es el core, es el corazón de lo que estamos enseñando. Y yo no lo veo así, se me hace un problema bien grande, y también ya lo dijo Ken Robinson y lo ha dicho muchas personas, el cómo se evalúa en este país y en muchos es terrible y le hace un daño muy grande a la educación. Pero bueno, voy a dejar que ustedes Es también que puedan le dar su opinión. enseñas a los alumnos cómo contestar exámenes, no, no les enseñas a que aprendan algo realmente de la materia, es eso, o sea, caes bien fácil en ese juego. Yo también siempre estuve muy peleado con esos exámenes estandarizados, ¿no? De hecho, en una de las instituciones que trabajé, yo mandé un ensayo de eso, o sea, le mandé un ensayo a la persona que estaba encargada de eso a nivel nacional y le dije lo que pensaba. Claro que, pues, me respondieron muy políticamente, ¿no? Y no pasó nada. Muchas Eh, gracias por su gran pensamiento. Nos parece muy interesante lo que están... sí, sí. Sí, o sea, los exámenes. Ahí te va. Realmente los exámenes para mí el mayor valor que tienen es, si los haces bien, si es un, sí puede ser un buen ejercicio de pensamiento crítico, si los haces Sí. bien. Y también te ayudan para la atención del alumno, ¿no? Porque sí te sirve que los alumnos sepan que va a haber un examen, porque así de repente algunos que no se engancharían, se enganchan algunos con esa parte, sí es un apoyo. Pero para hacer exámenes que realmente te hagan pensar diferente, está complicado. O sea, por ejemplo, en las clases que damos Alfa y yo, todos mis exámenes eran respuestas abiertas. Pero eso no es viable a veces en algunos colegios. Yo llegué a tener grupos de arriba de 50 alumnos. Parece una estupidez, pero los tuve. Imagínate tener que revisar nada más de 2 grupos 155 exámenes de preguntas abiertas. Como maestro pensando ahorita, el reto es ese, porque además, si son preguntas de filosofía y son preguntas abiertas, o sea, realmente no hay opción a tener esta clásica hojita que hacen los maestros de que, bien mal, y te vas revisando. O sea, tienes que leer 150 exámenes para dar y todavía poner alguna nota, ¿verdad? De que, oye, pues está bien pensado aquí, pero te faltó esto. Sí, adelante. No, pero creo que no has terminado, Jorge. No, pero Ahorita que dale, acabes. dale, dale. O sea, Que yo creo que el problema, ciertas cosas de evaluación sí sirven mucho, sobre todo como herramienta de aprendizaje para que el alumno aprenda a partir de retroalimentación. Porque, por ejemplo, para mí no es lo mismo una participación en una clase, que cualquiera puede decir lo que sea, a cuando le das tiempo, espacio y forma para que desarrolle algo ya con todo lo que tú le pides. Ahí es donde se va a ver bien cómo está pensando, pero es justo lo que están diciendo, o sea, revisar a conciencia y poder dedicarle el tiempo a la retroalimentación de esos ejercicios, ya sea un examen, a un alumno. Tal vez cada alumno va a necesitar para una retroalimentación que verdaderamente sea nutritiva, que valga la pena media hora, 45 minutos por alumno. Pues imagínate todo el resto del salón cómo va a estar. Y entonces, en ese sentido, no es, de nuevo, nos volvemos a enfrentar a algo que no es viable. La mecanización o la sistematización de pruebas para eso no está funcionando. Y digamos, la educación personalizada no es viable porque pues, no puedes pagar un profe para cada 30 alumnos, ¿no? O sea, los profes que estamos, pues damos clases a generaciones completas. Cuando, no, cuando bien nos va, porque luego a veces tienes que llegar, das una clase y te vas a otro trabajo cuando mal te va. Entonces, es un problema, no. Y, y en ese sentido sí no veo claro para dónde va, porque cada vez más la sistematización de las pruebas, o la generalización, o no sé, que la maquilación de las pruebas, o sea, las pruebas maquiladas están más en desuso, pero eran una herramienta para que el profesor sobreviviera. Un buen profesor puede hacer muy buenas pruebas especializadas, personalizadas y una retroalimentación que nutra muchísimo, pero no da la vida. Pero ni siquiera aunque quieras, o sea, ni siquiera aunque te tomes más tiempo. Entonces sí, Oye, Alfa, ahorita me acordé, y perdón que te interrumpa, Jorge, voy a No, ya volver acabé. ahorita contigo,
me acordé de esta gran utopía que hubo, sobre todo hace 5 o 8 años de la escuela, la utopía de la manera de enseñar en Finlandia. Y me acordaba de este video que vimos de los maestros, precisamente tenía que ver con la retroalimentación y con un trabajo que había dejado el maestro. Entonces eran unos gringos que estaban grabando, como que en una escuela de muchas situaciones en Finlandia, ¿no? Y llegan a un grupo y están los alumnos trabajando como que en equipo. Y dicen, oigan, ¿y su maestro dónde está? Y luego no les hacían caso, o sea, los alumnos estaban metidos en lo que estaban haciendo. Y luego se le acercan, oye, ¿dónde está tu maestro? Y le dice, creo que fue por un café. Pero así como que, déjame estar jodiendo, o sea, estoy. Y se quedaron así, porque además iban con dos maestros americanos. Le dicen, no, pues qué responsabilidad. Y empezaron a platicar. Bajan, y el maestro está haciendo su café, pero platicando y feliz de la vida, o sea, ni siquiera estaba preocupado. Y le preguntaron, oye, ¿por qué no estás en tu salón? O sea, ¿dónde está la responsabilidad? Y luego les volteé a ver, ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, pues la responsabilidad. Y dije, no, no, no. Yo ya les expliqué qué es lo que tienen que hacer. Ellos ya saben cómo hacerlo. Y la responsabilidad no es mía. La responsabilidad es de ellos. Y yo voy a dar la retroalimentación cuando ellos terminen y cuando ellos estén listos. Ellos me van a venir a buscar a mí. Pero digo que es un mito y es muy complicado porque pues obviamente hay muchas cosas que pues ya dan por sentadas los finlandeses, digo, lo entienden, ¿no? A mí me tocó, y acabando esta idea vuelvo con Jorge. Yo empecé a trabajar muy joven, y luego me tocó cuando finalicé mi carrera hacer las prácticas pues en las escuelas públicas, ¿no? Y yo venía también, yo siempre he tratado de hacer mis clases, se ve rápidamente por una persona puede identificar cómo puede dar sus clases. Me gusta hacer mis clases muy dinámicas, me gusta que los alumnos realmente tengan este engagement, que puedan engancharse en las clases y que se diviertan y que les gusten las clases, ¿no? Entonces yo venía con toda esta energía, además era pues obviamente muy joven, y llego a la clase y con toda la energía y con toda la actividad y con todo el material que tenía para ellos, y no me hacían caso, y estaban metidos en su mundo. Y luego platicando con la maestra, les digo, oye, ¿qué onda? Y luego la maestra me dice, no, a ver, es que tienes que entender varias cosas, ¿no? Pepe de allá, sus papás acaban de matar a su tío. Yo me quedé así como que la semana pasada. Y luego, ya me mencionó, estas tres personas de aquí vienen siempre sin desayunar. O sea, ayer se me desmayó ella porque, o sea, tenía creo que 2 días sin comer. Y luego dices, ahí donde fue donde me cayó el 20 y realmente me puse muy triste y dije, o sea, güey, es como si hubiera realmente dos Méxicos. O sea, ¿cómo puedes enseñar algo? Lo que sea. O sea, deja tu inglés. Cuando el principio, o sea, ¿con qué cabeza puedes pensar en que te vas a enseñar algo si acaban de matar a tu tío o si no has comido? O sea, quién sabe si vas a comer y a ver qué, o sea, pues no puedes ni siquiera pensar en que voy a aprender inglés, voy a aprender español, voy a aprender matemáticas porque tus prioridades son casi de supervivencia, ¿no? Y además, amigos, con unas carencias increíbles. O sea, yo les dije, saquen su lápiz. Profe, no tengo lápiz, 6 personas. Yo traía como 4. Libreta, una libreta usada, o sea, no tenía libreta, o sea, ese tipo de cosas es realmente, de verdad, es como si viviéramos en dos Méxicos. Entonces, puedes enseñar de una manera en los colegios, pero te enfrentas a cosas, a un gigante, realmente de 1000 cabezas en una escuela pública que tiene esas carencias, es muy triste. Y no me quiero salir del tema, perdón, ibas a decir algo. No, pero de hecho, quiero decir también algo de eso. A mí se me hace bien interesante el concepto de la educación finlandesa. De hecho, alguna vez tuve que estudiarlo para una convención que hubo de educación en el lugar donde trabajaba. Eh, y una de las cosas que más me gustaba era lo típico, ¿no? O sea, no les dejan casi tareas para que realmente las tardes sean de juego, sean de socialización, ¿no? Otra, la forma en la que enseñaban ya en la clase era muy práctica y era de hacer lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, como que realmente entiendan y pongan en práctica en algo concreto lo que estás viendo en la teoría. Pero había otra cosa que me gustaba muchísimo, quizás lo que más me gusta, y es que en Finlandia, por una cuestión de una decisión gubernamental, casi no hay colegios. O sea, los colegios que existen nada más son para diferencias, la típica, ¿no? De que un colegio religioso, para grupos muy específicos, ¿no? Pero el resto de eso son escuelas públicas. Y la idea era que toda la gente fuera a escuelas públicas, para que dentro de la escuela tú tuvieras al hijo del finlandés más rico y podía estar sentado al lado del finlandés más pobre. Y empezaron a entablar relación entre ellos. O sea, relaciones sociales, ¿no? Obviamente en el mejor de los casos hacen amigos, pero en el caso que no se hagan, de todas formas se conocen y de todas formas ese niño rico está más cercano de ver a los ojos esa otra situación muy alejada de la de él. Y ya cuando esté en un puesto de poder gubernamental o privado, se la va a pensar 2 veces antes de joderse a la gente porque la conoce, ¿no? O sea, no, ya no es gente abstracta, es gente con la que estudió. Porque también lo que tú dices, ¿no? Digo, allá te dan de comer, pero imagínate que acá en México hiciéramos un sistema similar. Pues yo me imagino que va a haber de repente niños con dinero que van a poder apoyar a sus amigos que no tienen. Sí pasaría. Claro que acá, o sea, bueno, antes de pasarme a México, también allá la idea era, si tú tienes escuelas públicas y tu hijo va a esa escuela pública y tú tienes mucho dinero y tienes poder político, te vas a asegurar que esa escuela sea buena. Te vas a asegurar porque ahí va tu hijo. Y te vas a asegurar que sea segura y que tenga buenos profesores y que tenga buenas instalaciones. Acá en México no pasa eso porque pues, los metes a un colegio. Y si la escuela pública se está muriendo y los maestros están súper cargados de trabajo y otros no van y están cobrando y las instalaciones están en la fregada y los niños no comen, a mí no me importa porque mis hijos no van ahí.
Si mis hijos fueran ahí, sería otra cosa diferente. Y yo sé que tropicalizar estos ejemplos está difícil. O sea, es un reto, pues, pero no se me haría mala idea empezar a experimentar con eso. O sea, empezar a experimentar en escuelas públicas y ver qué sí de allá funciona y qué no funciona. O sea, en realidad creo que ahorita el dilema más complicado en México para simular algo así sería, además de los intereses económicos, pues que tenemos un problema fuerte de violencia organizada, ¿no? O sea, y eso creo que es lo más complicado. Pero aún así siento que sí hay cosas que podríamos imitar. O sea, una de las cosas que más le hace daño a México, yo creo, es que no tenemos espacios comunes en donde socialicen las gentes de las diferentes clases. Cada clase está como en su espacio muy específico. La escuela sería un lugar súper ultra genial para eso. O sea, si pudiéramos tenerlo. Y perdón, Márquez, sobre todo de esto. Y al estar tan aislados, eh, las otras partes no solo se estereotipan, sino que se deshumanizan y se manejan a partir de relatos estereotipados, Sí, de historias que no tienen que ver con la realidad. Entonces, los ricos piensan que los pobres son así, 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 y ya los conocen a todos y ya pueden hacer esto, y ya no importa ni los pobres ven esto de los ricos, y, bla, 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 y ya no hay verdaderamente una relación de seres humanos. Y eso es para mí lo más grave de todo. Acá en el finlandés, o sea, fue un ser humano y ya tiene nombre, apellido, como tú dices, lo vio a los ojos, o sea, ya sabes que no es un abstracto, como tú dices. Entonces, eh, no hay esos espacios y lo más grave de todo es la deshumanización, yo diría. sí, Oye, Jorge, y nada más para que no se sí, de pierda, acuerdo. quiero decir una cosa que me gustó mucho también hablando de la educación finlandesa, es que me pareció fantástico. Hacen la división justo en preparatoria y no se esperan más arriba, de acuerdo al score que han tenido, que no es examen, ojo, es un score que han tenido a lo largo de toda su vida académica. Se sientan con ellos y les dicen, mira, de acuerdo al score, pensamos que tú serías más eficaz y que tendrás una mejor carrera estudiando para técnico. Y tienen un sinfín de carreras técnicas porque digamos que es la fuerza de trabajo que mueve el país. Son aquellos que son técnicos y que arreglan, no sé, herramientas, que están en la industria, que están técnicos tal cual como tenemos en México, ¿no? La diferencia es que obviamente ellos ganan mucho y están muy preparados, porque a partir de ahí dicen, ok, sí, entonces lo dividen y ellos empiezan a estudiar para esas carreras, por decirlo de alguna manera, técnicas, y son muy bien pagados, casi a la par, de acuerdo a este documental que vi, casi a la par de los otros. Obviamente los otros pues, todavía se pueden separar, ellos estudian carreras como la abogacía, etcétera, pero tienen una calidad de vida superior y son muy preparados, porque inician desde muy temprano en esas diferentes eh, pues carreras técnicas, y es algo que no tenemos mucho en México y que tristemente por algo que dijo Alfa, que me pareció muy acertado, se ve mal que una persona, a mí me tocó estudiar por un tiempo en la UTT. Yo quería estudiar una carrera que se llama telemática cuando estaba viviendo que ya no existe, ojo, a partir de lo que estamos hablando, cuando vivía en Tabasco y luego me vine a vivir a Torreón. Estudié en la UTT y después me salí porque no llegó nunca a la carrera, pero era mal visto eso. O sea, compañeros que decían, no, es que yo quiero acabar la UTT y yo me quiero ir a trabajar a la industria. Y eran mal vistos como eso, porque tenías que hacer una homologación para poder entrar después a seguir estudiando para poder terminar una ingeniería. Entonces, desde ahí lo que tú dices, Alfa, o sea, ¿por qué tendría que ser mal visto? ¿Y por qué necesariamente tendría que ser mal pagado? O sea, desde ahí creo que, pues estamos un poquito mal, ¿no? Adelante, Jorge. Sí tenemos una oportunidad bien grande en ayudarle a canalizar a los alumnos a que encuentren, a proyectarse una profesión que les siente bien. O sea, que les siente Que no bien lo en vean mal, habilidades, que no vean como si fuera, no, 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 o sea, que sea una de que esto me gusta, esto me da sentido, soy bueno para esto y puedo vivir de esto. Porque sí, o sea, para algunas personas somos muy ciegos para eso. Yo, por ejemplo, siempre estuve bien baboso para las cuestiones económicas, ¿no? O sea, siempre fui muy soñador y muy idealista y yo nada más voy a hacer las cosas que me gustan un chorro, bla, bla, bla. Y nunca pensé en la lana. O sea, ya cuando ya no tienes nada de dinero al principio está canijo. O sea, te das cosas, o sea, es difícil luego realmente lidiar con eso, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, se me hace otro buen ejemplo de lo que está pasando ya. Ya lo último que digo de lo de Finlandia, hay un país, es que no me acuerdo ahorita cuál según yo es un país árabe, pero no de los ricos, eh, que hizo ese experimento. Agarraron, creo que fueron 3 escuelas, y en esas 3 escuelas trajeron maestros de Finlandia y se llevaron maestros de ahí a Finlandia para capacitarlos allá y replicaron ese modelo en un país que era un país considerado tercermundista a ver qué sucedía. Cuando yo leí eso, todavía estaba como en proceso, todavía no había resultados, digamos que publicados. Y lo acabo de recordar, estaría interesante ver qué pasó, porque esto fue en el 2015 cuando leí de esto. Entonces, ya ahorita ya de resultados en algún lugar. Los voy a buscar igual y sale algo padre de ahí. sí, bueno, no sé si quisiera decir algo, Alfa, y si no, quiero pasar por el tiempo al último tema que yo creo que vamos a tener ahorita. No sé, Alfa, si quieres decir algo antes. Yo ya iba a cerrar, pero punto No, final, como no, hay, quieras. hay hay un último tema que quisiera tratar con ustedes, que me llamó mucho la atención. Bueno, digo, evidentemente es un tema muy grande y no sé si más adelante vayamos a volver a tratar este tema que pues es muy, muy grande. Pero me llamó mucho la atención y de hecho lo compartí con ustedes, amigos, en la semana. Yo tengo una hija adolescente
y estábamos platicando de una nueva tecnología que trae loco a sus maestros, porque ella me lo pidió. No voy a decir ni su nombre, ni la escuela, ni nada, porque pues obviamente no quiero Pero yo sí. meterle en problemas por la tecnología. Pero en esta escuela en la que ella estudia preparatoria, los maestros son muy preocupados por buscar, de hecho tienen varios programas, más o menos para que sepan cómo está, por dónde va, que se encargan de ver si no hay un plagio en el trabajo de los alumnos, porque les encargan muchos escritos, ¿verdad? O sea, pues ensayos, trabajos, etcétera, ¿no? Entonces tienen esta app que les permite saber cuando el trabajo de un alumno es un plagio. Y es muy sencillo porque finalmente lo que hace esta app es por medio de un algoritmo, busca dentro de Internet si hay alguna, pues digamos que un chunk de información similar y dice, ah, no, mira, pues este pertenece, pum, a este escrito de este señor, ¿no? Siempre y cuando obviamente esté arriba en la red. Y hace poquito, tiene como un mes, un poquito más, que salió este programa que se llama GPT Chat y ahorita pues está en boca de muchos alumnos, sobre todo de educación media y superior. Y creo que va a representar un reto interesante para los maestros y una herramienta muy poderosa también de manera positiva para aquellos que lo sepan encauzar de manera, de buena manera. Y va a ser muy difícil también en un principio, creo que en general, porque lo que hace esta inteligencia artificial es que si tú le pides, y llegué junto con mi hija a poner hasta de manera ridícula, decir, bueno, vamos a poner algo totalmente inverosímil, ¿no? Y puse, hazme un cuento de 1000 palabras para niños acerca de una avispa, una señora viejita y una vaca. Entonces ya, se tarda poquito y te empieza a desarrollar y es un cuento que tiene toda la... De hecho, estuvo fregón el cuento, digo, lo que alcancé a leer, de una vaca, una avispa y una señora viejita. Y además es un cuento para niños. Entonces, pues, ¿cuál es el problema de esta inteligencia para los maestros que dejan estos trabajos, dígase un ensayo, que pues obviamente en un ensayo tienes mucho que ver tú acerca de la obra que tú leíste, que si tú le pones literal eso a esta inteligencia artificial, quiero que me hagas un ensayo con estas características de este tema, de esta cosa, te hace algo nuevo, algo que no existe en la red, algo que es para ti. Y si le cambias una palabrita por otra, hace otra cosa que es totalmente diferente. Entonces, no se puede rastrear. No, 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 el algoritmo no reconoce que sea un plagio porque no lo es. Entonces, pues es una herramienta muy poderosa en muchos sentidos, porque también, imagínense, si yo le pedí que hiciera un cuento para niños, de hecho creo que en Estados Unidos ya hay como por lo menos 3 casos donde lo publicaron. O sea, hicieron un cuento, por lo menos en cuentos infantiles sé que sí pasó, lo publicaron y luego todavía lo pusieron con otra herramienta de inteligencia artificial que hace la ilustración de lo que tú le estás pidiendo. Entonces tenía no únicamente la historia, tenía la ilustración también, y así lo publicó y dijo que era by John Pérez, y realmente lo hizo toda la inteligencia artificial, y es un gran cuento. Entonces, pues va a ser muy, muy complicado y lo decía Jorge al principio del programa, cómo nos vamos quedando atrás, ¿no? Justo lo decías, ¿no? Y no únicamente con los libros, también va a pasar con la música y va a pasar con muchas cosas. Y si no quería dejar de pasar este tema porque también hemos hablado mucho en este podcast de la tecnología. Ustedes como maestros y sobre todo como maestros de universidad, ¿cómo lo ven? O sea, lo ven realmente como algo muy complicado, sobre todo en la cuestión de los ensayos, va a ser muy difícil que ustedes sepan, porque hasta le puedes poner que lo haga como un alumno preparatoria. O sea, tiene no errores, pero digamos que la manera de escribir no es tan profesional, me explico. Entonces, bueno, ya no quiero Para mí el comparar. reto ahí no es tanto preocuparte por los ensayos. Los ensayos a lo mejor ya están muertos, más bien, ¿no? Para mí el reto es enseñarles y enseñarnos, porque es algo nuevo, a utilizar esa herramienta a su beneficio y al nuestro. Y también a que si ya sabemos que las cosas están existiendo otra vez, ver cuáles son aquellas skills, Habilidades. Habilidades. perdón, que nos conviene tener en un mundo que ya va a estar regido por eso, no solo en lo académico, sino también en lo profesional, ¿no? Esa cosa va a ser muchas de las de las tareas que ahorita en los trabajos. Porque además no solo es, por ejemplo, que te pueda escribir un cuento o una novela, es que puede analizar, o sea, las inteligencias artificiales de ese tipo ya existen, las que te pueden analizar cómo escribes tú, y lo que escribe, lo escribe con tu estilo y con tus palabras. Entonces va a ser un cuento que parece que lo escribió Alfa, porque analizó los cuentos que escribió Alfa y ya le sacó algo nuevo, y no nos vamos a poder dar cuenta que no fue él. O sea, está de terror. Hace poco estaba leyendo que una de las habilidades más valiosas que tiene la gente introvertida es que en promedio escribía mejor que la extrovertida. Pues ya valió madre, porque de todas maneras ya puedes escribir con esa cosa, ¿no? O sea, ya es otra habilidad que al menos para una cuestión laboral a lo mejor ya no va a ser tan necesaria. O sea, el reto profesional se me hace el más canijo. O sea, sí, si quieres No, decir algo. es que yo ponía ese ejemplo porque, por ejemplo, sí sé en esta escuela de mi hija, y yo lo he visto también en las universidades que he trabajado en las dos, que sí piden mucho, no el ensayo, pero sí el trabajo en el cual tú disertas un tema acerca de un libro que leíste, ¿no? Dependiendo de lo mucho que estudias. Entonces, imagínate, como ya tiene, o sea, literal le puedes poner, ¿qué opinas de tal libro de Juan? Y además lo subes con esta herramienta que yo no conocía, que tú me estás diciendo, que además escribe en mi estilo, pues el maestro va a estar incapacitado para discernir si lo escribiste tú. Y ya no estamos hablando de un futuro, ya estamos hablando de hoy. Entonces, en ese sentido sí creo que va a ser un reto, pero como tú dices, el saber aplicarlo va a ser realmente el reto más fuerte de todos, ¿no?
Sí, porque pues para evaluarlos puedes hacer hasta exámenes orales, puedes hacer exámenes escritos en papel con lápiz, ¿no? O sea, Y ahora todo va a ser, puede hacer proyectos holísticos, donde tengan que armar muchas cosas, o sea, y yo creo que va, o sea, otra vez no me preocupa tanto la parte de la evaluación, me preocupa más bien aprender a preparar a los alumnos al mundo que ya tiene todo eso y que va a tener mucho más cosas todavía más avanzadas que eso. Para mí, el reto está ahí. perdón, me comí mucho las palabras. Alfa, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves tú? Es donde te digo que yo soy bien odioso. O sea, mm, los alumnos han hecho trampa y han buscado la manera de hacer trampa desde siempre, y ustedes mismos lo han hecho. Yo no, por supuesto, pero he tenido compañeros que hicieron trampa en la prepa. Lamentable De ti situación, aprendí, pero ¿de qué me estás hablando? lamentable situación, pero lo he visto, lo he sido testigo. Y, y pues este es una más, y pues es una más en donde, ay, no quiero decir que me dé gusto, o sea, pero pues es que también ya es hora de que los profes empiecen a despabilarse y empiecen a sacar creatividad y empiecen esto reta, ya reta directamente a las estrategias de enseñanza, y quiero pues yo de nuevo apuntar que cuando la estrategia de enseñanza va para un fin y ese fin no es el adecuado, pues entonces ahí es donde estamos viendo los problemas. De nuevo, hay que señalar cuál es el fin para el que queremos educar, y en esos fines es donde podemos encontrar las mejores estrategias que yo digo, o sea, el cara a cara y la presencia. Y sí, yo también estoy de acuerdo con Márquez. La tecnología no es un enemigo, la tecnología siempre es un arma de dos filos, y es nuestra labor como seres humanos tener no solo la flexibilidad, que sí, como dijo Márquez, no solo la creatividad, como dijo Márquez, sino también desarrollar la mente crítica. Desarrollar la criticidad es algo fundamental, y hoy en día creo que no hay nada como un ser humano que pueda ayudar a desarrollar una mente crítica para saber decidir qué es mejor ante el otro, porque ahorita tal vez el problema de la sociedad ya no está en distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, o entre lo cómodo y lo que va a ser más provechoso a largo plazo. Entonces, eh, creo que ese va a ser siempre, o sea, ahorita es nuestro reto, ahorita es nuestra función. También para los profes cada vez hay más herramientas para prepararnos y para saber y para conocer, entonces ya tampoco hay excusas. Y muchos profes dicen: "Ay, es que yo no me quiero acoplar a la nueva tecnología". Tú, profe, no quieres aprender, ¿cómo quieres que un alumno aprenda a tu estilo? O sea, hay muchas incongruencias dentro de todo el sistema. Entonces, yo, en verdad, la tecnología creo que siempre puede utilizarse a favor, y nada más que esto ahora nos reta directamente a nosotros como profesores o como del otro lado, y creo que va a sonar como una paradoja, pero creo que mientras más utilicemos la tecnología para desarrollar más el lado humano, y lo que es invalorablemente humano, va a estar mejor. Pero si nada más queremos y enfocarnos en conocimientos y en evidencias, que ese es el gran problema. A mí nunca me dejaron poner exámenes orales porque se necesita la evidencia. Necesitas poner evidencia. La CEP está obsesionada con la evidencia, y la calificación es evidencia. Entonces, mientras nada más sea información y evidencia, estás frito. Y hemos estado fritos. El sistema educativo mexicano, en teoría, es brillante. La teoría que está en los planes de estudio, al menos el que estaba antes de la reforma, no sé si la última, pero era increíble, es bellísimo, pero nada más la teoría. Como tal, la aplicación y la forma de llevar a cabo todo eso, hemos estado fritos desde hace muchos años. Y sobrevivimos de milagro, por la gracia de Dios y de el don de 4 o 5 profes apasionados, enamorados de la vida y enamorados de la enseñanza que tuvimos, de 3 o 4 viejos que nos topamos en la vida, el del supermercado, la que vendía tamales, y tu abuelita, que eran brillantes y que te enseñaban con amor ciertas cosas, y de milagro ahí aprendemos, o una o dos series que nos gustaron, una o dos caricaturas que nos gustaron, y pues, y ya, y pues los que tuvimos la suerte de leer desde chiquillos, que pues ahí también hemos tenido, pero, o sea, como sistema, es el problema para mí. El problema es el sistema, el problema es desde dónde viene y para dónde va la educación, y la tecnología nada más viene como a evidenciar ciertas cosas. Pero creo que más que un problema y asustarme, yo sí creo que deberíamos aprender a utilizarlo como un beneficio, y creo que en general la juventud es más noble de lo que parece. Creo que nosotros somos los que nos echamos encima a la banda por querer aplicar nuestras old ways, nuestras viejas formas a ellos, y pues sí, los hacemos enojar y pues nos frustramos, pero pues hay que echarle más ganas. Y yo por último ya, cada quien para que pueda cerrar con la idea que cada uno de ustedes quiera. Yo para cerrar me gustaría mucho, primero que pudiera haber algunas materias que ayudaran a los alumnos para la vida, como lo mencionó Jorge, como lo mencionaste tú, con situaciones muy específicas, como qué onda con el SAT. O sea, parece broma, pero cosas que cuando ellos son jóvenes adultos y que yo los veo cuando están en preparatoria batallan y no saben qué hacer, porque no tienen idea y porque nunca se las han enseñado. Creo que no sería tan difícil poderle dar esas herramientas, y que el alumno salga competente no únicamente para hacer un trabajo, sino para poder ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen amigo, un buen esposo, pues una buena persona. Creo que eso sería maravilloso. Y la segunda cosa, y que me deja pues muy, si yo ya de por sí admiraba a mis amigos, a ustedes dos, ahora los admiro más, porque no hay nada más bonito que ser aquel maestro. Todos tuvimos un maestro el cual recordamos con cariño porque nos dio X o Y asignatura, y que recordamos que nos hizo aprender por su manera tan increíble de enseñar. Y todos lo pensamos: maestra Sara, la llevo en el corazón. Qué padre convertirse en aquel maestro para alguien. Y alguna vez me pasó con un par de alumnos que se me acercaron y me dijeron que yo fui aquel maestro para ellos.
es algo increíble. Ojalá y este programa es un poquito un honor a todos esos maestros que como tú dices, dan la vida de manera prácticamente literal por enseñar y por tener esa pasión de hacer que los alumnos puedan aprender más allá de todas las grandes limitantes que tienen, porque muchos de ellos enseñan en las escuelas públicas. Y esos compañeros, mi admiración y mi respeto máximo, y con esa idea quiero cerrar yo, y dejo que ustedes puedan tener unos últimos thoughts. Yo no sé si quiere hacer Jorge o Alfa primero. No, pues yo ya cerré, creo que di Perfecto. una idea grande como conclusión. Si me uno a tu homenaje hacia los profes, pues yo tuve también maestros que me marcaron, que cambiaron mi vida, pero los dos más tempranos y que a una la menciono mucho y a la otra no tanto, es la maestra Elisa, que tuve creo que en quinto y sexto de primaria, que ella sí me identificó como este niño problema, pero niño problema como porque estaba mal encausado, pero porque ella detectó que sí, estaba muy disperso y me orientó y me hizo más bien participar en todo, me metió a todo, me hizo protagonista de todo y así fue como le di resultados y pues nada, que la recuerdo con mucho cariño. Y pues mi abuelita también ella fue una gran maestra mía desde joven y mi mamá, pues son como mis maestras principales de la primera parte de mi vida. Y de siempre, Muy pues. padre. Jorge. Pues académicamente yo creo que para mí fue Andrea Luquín, mi maestra de filosofía de la preparatoria. Sí, porque tú naciste viejo, tú no tuviste infancia. Ara Gulcasayán, que era mi maestro de violín en la preparatoria, pero que era mucho más que un maestro de violín. Me enseñó muchas cosas de la vida práctica que todavía no entendía y también de cómo ser un buen profe. Armando Garza de la universidad, que le hemos mencionado muchas veces, y Alberto Madero también de la universidad. Creo que serían mis cuatro especiales. Hay muchos otros que estoy muy agradecido con ellos, pero ellos son los cuatro que comen aparte, desde mi punto de vista. Y pues ya se dijeron muchas cosas. Quizás yo lo que agregaría es, yo creo que a nivel ya al nivel universitario, yo creo que es bien importante que haya espacios seguros para lo físico, pero para lo intelectual, que no existan espacios seguros. Que tú entres a un aula y que en esa aula te puedan destrozar cualquier idea si no sabes cómo defenderla. Cualquiera, que no haya ideas que sean ideas sagradas, ¿no? Ya no funciona este modelo de, no me toques mi cristianismo, no me toques mi judaísmo, no me toques mi feminismo, no me toques nada. O sea, ahorita todo se puede criticar y todo se debe de criticar. ¿Por qué? Porque estamos en una época con un friego de información, pero muchísima. Y entonces los alumnos llegan ya cargadísimos de mucha información y no saben cómo pensarla. No saben cómo pensarla. Entonces, creo que es mejor que a través de esos espacios en donde todo se pueda argumentar, donde todo se pueda criticar de una forma constructiva, que eso le ayude a ellos a encontrar su propio camino y también a hacerse más fuertes emocionalmente, en el sentido de que si encuentran ellos cuáles son sus valores, sus propias creencias y al mismo tiempo pueden dialogar con alguien que tenga una visión completamente diferente a la de ellos sin que ellos se desmoronen, ¿no? Y sin que nos desmoronemos nosotros. Creo que es algo súper importante. Y la otra parte que lo dijo Alfa un poco al inicio, pero quiero volver a recalcarla ya para finalizar con esto, y es la parte humana. O sea, sí puedes destruir sus ideas en el aula, ¿no? Pero una vez que sales de ellas, aún así el trato que tienes con el alumno, creo que cuando es auténtico y cuando es de una persona a otra persona y cuando te preocupas por ellos, creo que a veces es ahí en donde les acabas dejando más herramientas a la larga. Porque otra vez, muchas de las cosas que les vas a decir y que van a leer no se van a acordar. Pero a veces ese apoyo que les diste y que ni siquiera te diste cuenta que era muy importante en ese entonces para ellos, acabó siendo la diferencia gigantesca, ¿no? En ese momento de su vida. Entonces, pues creo que se trata de eso. Y ya por último, qué lástima, ¿no? Que es tan difícil en México vivir de profe. A mí, esa es mi vocación. O sea, yo me di cuenta muy rápido dando clases que me fascinaba y me encantaba y que me hacía muy feliz. Y sí me da mucho coraje que sea tan complicado dedicarse a eso. O sea, que muchos de nosotros tengamos que acabar trabajando en otras cosas porque está muy difícil realmente. eh, o sea, realmente que se valore como se debería de valorar. Sí, yo cerraría con eso. Valoren a sus maestros. Hay gente, híjole, bien, no sé ni cómo ponerlo en palabras. Valoren a sus maestros. Y bueno, amigos, así cerramos un programa más de aquí de La Risa y el Olvido. Como siempre, los invitamos a que puedan poner sus preguntas, sus comentarios, que siempre se nos hacen valiosos. Créanme que siempre los leemos y de hecho comentamos nosotros también. Oye, qué padre el comentario de X o Y, o sea, se nos hace muy importante, nos alimenta. Si a usted le gusta este contenido, por favor, recomiéndenos con gente que usted sabe que le puede gustar. Y nos vemos aquí la próxima semana en otro capítulo de La Risa y el Olvido.